Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la ansiedad. Nos podíamos preguntar que quién no ha tenido ansiedad alguna vez en su vida. De hecho, según estadísticas recientes, 9 de cada 10 personas han tenido ansiedad en el último año. Hoy en este programa vamos a ver exactamente qué es la ansiedad, en qué se diferencia del estrés y sobre todo si podemos evitar la ansiedad y los tratamientos más adecuados. Para eso tenemos en el plató a María Jesús Álava Reyes, que es psicóloga, presidenta del grupo Álava Reyes. Muchísimas gracias por venir, María Jesús. Encantada. Berta Sánchez, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Muchas gracias por venir, Berta. Gracias por invitarme. Y Paco Toledo, Francisco Toledo, que es psiquiatra en el Hospital Virgen de la Risaca. Y también muchas gracias por venir, Paco. Las gracias las doy yo, Juan. Vamos a ver qué es lo que le preocupa a las personas de la calle sobre la ansiedad. Hemos salido a la calle y hemos preguntado qué cosas querían saber sobre la ansiedad. ¿Cómo voy a reducir la ansiedad? ¿Qué repercusiones sobre el físico puede tener esta situación mental? ¿Cómo afecta el estilo de vida que llevamos en la actualidad a lo que son la ansiedad? Bueno, muchas de estas preguntas, todas, de hecho, las vamos a responder a lo largo del programa. Pero vamos a empezar contigo, María Jesús. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo la definiríamos? Sí, a la gente siempre le decimos que la ansiedad es un conjunto de respuestas fisiológicas que nosotros mismos nos autoalteramos. Siempre que percibimos un estímulo, externo o interno, real o imaginario, pero al que consideramos potencialmente amenazante. Es decir, ¿cuándo sentimos ansiedad? Cuando tenemos algún pensamiento que se nos dispara sobre un tema que nos puede preocupar, que puede existir o no puede existir, no hace falta que realmente sea real. Mucha gente tiene ansiedad ante situaciones que para nada se corresponden con ansiedad y luego tiene una serie de manifestaciones que imagino que hablaremos. La ansiedad es algo que siempre nos provocamos nosotros. Vale, el concepto es muy importante y muy interesante y además yo quería hablar después de un libro que tú escribiste que se llama La inutilidad del sufrimiento. Sí. Y ahí tú dices que el 90-95% del sufrimiento que tiene una persona es por cosas que no han sucedido ni sucederán. Efectivamente, es un sufrimiento totalmente inútil, que no te lleva a ningún sitio salvo a debilitarte constantemente, y que es un sufrimiento casi siempre producido por esos pensamientos, esa forma errónea de equivocarnos, de contarnos la vida, que son pensamientos muchas veces distorsionados. Vamos a profundizar después en eso. Berta, ¿en qué se diferencia la ansiedad del estrés? Porque mucha gente dice estoy estresado, otro dice estoy ansioso. ¿Es lo mismo? ¿En qué se diferencia? Si no es lo mismo. Bueno, pues puede llevar el estrés a la ansiedad y la ansiedad al estrés, pero el estrés y la ansiedad son reacciones de adaptación, como ha dicho María Jesús, a distintas cosas que nos pueden pasar, que están en nuestros pensamientos o que son reales. Estas reacciones, cuando hay un estrés que nos impulsa a realizar aquello que es para nosotros un reto o una amenaza. El estrés también puede ser bueno, tiene una connotación buena. Hay factores estresantes, como puede ser casarse, tener un hijo, que no son del todo malos. Y hay factores estresantes negativos que sí que pueden terminar en una ansiedad. Depende de la intensidad, de la duración, de la repetición. Si son muchos estímulos negativos pueden desencadenar ansiedad y eso ya puede desencadenar un trastorno. Vale. ¿Quiere decir esto que el estrés, por ejemplo, yo me voy a examinar, me estresa, pero en el momento que acabo el examen, la situación cede y me puedo encontrar bien y no llevarme a la ansiedad? Claro. ¿No? El estrés, si desaparece el factor estresor, se suele solucionar. La ansiedad, como hay pensamientos anticipatorios, pues depende, es más global. Es más global. Es una emoción y puede continuar aunque no haya ese factor estresante. Muy bien. Paco, tú que eres psiquiatra y que todos los pacientes que ven tienen de alguna manera una patología psiquiátrica, ¿tus pacientes tienen más ansiedad que las personas que no tienen patología psiquiátrica o prácticamente igual? No, sin lugar a dudar. La ansiedad se puede entender como un mecanismo adaptativo en las personas normales, coincidiendo con las opiniones anteriores, pero hay otra ansiedad comórbida, incluso en gradiente, más intensa,
que es desadaptativa y que se suele acompañar a muchos trastornos psiquiátricos. Ya la estamos sacando un poco de la ansiedad coloquial de esta que hemos visto que podemos tener en la calle, contra la cual debemos encontrar fórmulas para defendernos de ella, eso está claro. Pero la ansiedad en la patología psiquiátrica tiene otro gradiente de importancia. No es fácil controlarlas con los mecanismos que haríamos para la ansiedad carácter, la ansiedad adaptativa. La ansiedad, de hecho, es el motor de la actividad. Cuando se sobrepasa es cuando realmente viene a perjudicarnos en la adaptación al medio. No deja de ser, en cierta manera, un mecanismo de defensa. Pero en la patología psiquiátrica, de alguna manera, esa ansiedad no hay que llegar a ella un poco desde fuera. Muy bien. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos, donde nuestro profesor de latín y griego nos va a decir de dónde viene la palabra ansiedad. Muy buenas. Vamos a hablar de la palabra ansiedad. Ansiedad viene del latín ansietas, ansietatis, y está a su vez del adjetivo anxious, que significa estrecho, angosto. Todo esto está relacionado con el verbo angere. Angere significa estrechar, de donde viene también muchas palabras que tenemos en castellano, como angosto, angina, angustia, incluso congojo. Una cosa angosta es que está muy estrecha, cuesta mucho trabajo pasar. ¿Qué es lo que pasa con la ansiedad? Pues que sentimos una opresión, una estrechez que nos hace pues, respirar con debilidad y tener una sensación de agobio, al igual que si pasáramos por un sitio muy angosto, muy estrecho. O si hiciéramos espeleología y pasáramos por una cueva en la que tuviéramos que arrastrarnos, pues sentiríamos esa anxious, esa ansiedad. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos un poquito más sobre el origen de la ansiedad. Nosotros, por ejemplo, los endocrinos lo tenemos muy fácil. Queremos saber si una persona tiene diabetes y medimos la glucosa. Si está por encima de unos determinados niveles, pues lo podemos diagnosticar a la persona con diabetes. Cuando tú ves en tu consulta a alguien, María Jesús, que tiene ansiedad, ¿tenéis algo para medir la ansiedad? Y si lo tenéis, ¿qué utilizáis para medirla? Bueno, tenemos una serie de cuestionarios que fácilmente te dan esa medida, pero no suele ser necesario. Rápidamente ves una persona cuando tiene ansiedad porque tiene una respuesta, digamos, desadaptada en relación con la situación que tiene. Es decir, ves que está normalmente hiperventilando, que está respirando solo con el tercio superior de los pulmones, ves que su organismo normalmente lo tiene como en estado de absoluta tensión, los ojos demasiado inquietos, está como en una situación de alerta que se percibe extraordinariamente bien. Esa rigidez que tiene a nivel muscular es muy habitual y la forma de respirar, pero también la forma de hablar. Es decir, a veces tú el único mecanismo que tienes para ver cuando una persona tiene o no tiene ansiedad, por ejemplo, es el teléfono, es la voz. La persona te llama en una situación determinada y tú por la voz rápidamente notas si es una persona con ansiedad. Sobre todo porque se para hablar, respira inmediatamente, está hiperventilando, tiene respiraciones muy superficiales y un mecanismo demasiado acelerado. O sea que es de entrada el diagnóstico lo hacéis clínicamente e incluso valoráis digamos, la gravedad o la intensidad de la ansiedad. Sí, luego mides con una serie de cuestionarios, hay intensidad leve, moderada, hay intensidad más grave, que lo puedes ver, pero rápidamente, en cuanto estás en contacto con una persona, te das cuenta si tiene ansiedad. Sobre todo cuando tenéis experiencia. Mayor o menor nivel de ansiedad en los pacientes nuestros que vienen a la consulta del psicólogo, prácticamente el 40% presenta algún nivel de ansiedad, más aún las mujeres que los hombres. Bueno, es siempre negativa la ansiedad, Berta. Había hablado de ansiedad que a veces constituye un problema porque es exagerada para la situación. ¿Pero hay alguna ansiedad que sea un punto buena o son tan malas, Berta? Pues es como, en ese sentido, yo creo que sí que es equivalente al estrés, una respuesta de adaptación con unos síntomas que nos activan para realizar lo que nos causa una amenaza y obtener unos resultados. En ese sentido es buena, es una ansiedad razonable y es una ansiedad proporcionada. Ya, cuando esos síntomas físicos me incapacitan, cuando tengo palpitaciones, taquicardia, no puedo entrar en un sitio, no puedo hablar con una persona, no puedo tener relaciones sociales o incluso tengo menos rendimiento en el trabajo, no puedo dormir, no puedo comer, pues ya me está incapacitando y ya no es razonable, ya pasa a ser un trastorno de ansiedad que debemos consultar. Entonces, podríamos decir que la ansiedad, si te interfiere en tu vida, sí, en el aspecto que sea laboral, físico o psíquico importante, sería desproporcionada, ¿no?
Pues yo creo que sí, hay un sería- equilibrio entre lo que te supone una amenaza y tus recursos. Si hay un desequilibrio, pues no podemos afrontar la situación. Y los trastornos por ansiedad, ¿qué son exactamente? Precisamente cuando esa ansiedad no es adaptativa. Fíjate que oyendo anteriormente, el castellano admite un tercer término. Ansiedad y angustia lo tenemos en inglés y en francés, pero el ansia, que sería un poco esa sensación de me tengo que preparar de forma concentrarme ante el examen de conducir o el examen, el ansia, ¿no? El ansia es un mecanismo adaptativo. En los trastornos de ansiedad, cuando la persona no puede funcionar de forma académica, en la familia, de forma laboral, porque la ansiedad le bloquea, son diferentes. La interrelación social, por antonomasia estaría la ansiedad de la fobia social. Luego tenemos un cuadro bastante frecuente que es la agorafobia. Agora, que viene del griego abierto, pero que por antonomasia se utiliza para cualquier situación donde el individuo no pueda obtener ayuda de inmediato ante una situación que él percibe como peligrosa, real o imaginaria, y monta sus mecanismos de defensa, como es la evitación. Tengo agorafobia a ir a los espacios abiertos, a la nueva condomina o al TADER, pues lo evito, como me defiendo de esto. Luego está la ansiedad, por ejemplo, en los trastornos obsesivos. ¿Qué ocurre? Aquí el mecanismo de defensa sería la compulsión. Me da ansiedad no hacer un ritual de 3-3-3, 3-3-3 o como se llame, de esa manera alivio compulsivamente la ansiedad y me va sirviendo. Es decir, a cada trastorno un mecanismo de defensa. Pero en cualquier caso, algo que decía Berta hace un momento, la ansiedad en cada persona tiene sus órganos diana. Una vez es taquicardia, porque es en la esfera cardíaca, otra vez es a nivel digestivo, con esa especie de nudo en la garganta, otra vez es la sensación que aprieta la garganta, y otra vez es muy frecuente, por ejemplo, los mareos. ¿Cuántos pacientes nos hablan de mareos y pensamos en el otorrino, pensamos en el problema de la artrosis cervical o pensamos en el neurólogo? La gran mayoría de las veces ese mareo es ansiedad, es un abordaje diferente. De hecho, a María Jesús le quería preguntar cuáles eran las manifestaciones clínicas que puede tener una persona con ansiedad, que veo que pueden ser muchísimas y muy variadas. Claro, como decía muy bien el doctor Toledo, Paco, depende de cada persona, ¿no? Cada persona tiene como un talón de Aquiles y va a ir mucho más directamente. Casi todo el mundo siente algún tipo de tensión muscular, eso es algo muy habitual. Es muy normal que la gente sienta el corazón muy acelerado, una taquicardia, incluso esa presión en el pecho, pero un síntoma muy claro es la sudoración, por ejemplo. La gente joven, por ejemplo, es muy normal. Es decir, empiezan a tener ansiedad ante una situación de examen, cualquier tal, y empieza un tema de sudoración muy claro. Los mareos efectivamente también son muy frecuentes y la necesidad de ir al baño. Es decir, hay mucha gente cuando tiene un mecanismo de ansiedad que constantemente necesita ir al servicio y tú dices, ¿qué ocurre? ¿No? Lo ves muy claramente, vas a buscar a lo mejor un paciente y dices, ¿le importa que vaya al servicio? Dices, no me importa en absoluto, esta pobre persona está en ese sentido muy acelerado. Problemas un poquito abdominales, estomacales también son muy frecuentes. Es decir, personas que en un momento determinado sienten que es que no pueden ni comer, lo que te dicen es que se les cierra el estómago en ese instante. Absolutamente, es un tema como bastante significativo también. Pero depende de cada persona. Y cada persona, una de las cosas que es importante es que aprenda a identificar esos síntomas para que antes de que se dispare la ansiedad sea capaz de darse cuenta y lo pueda controlar. Sí, ayer mismo en la consulta veía yo una paciente que realmente lo que tenía era una ansiedad desproporcionada y ella misma reconocía que era un problema de trabajo, de presión de trabajo y tal, y me venía a ver si tenía algún problema hormonal, ¿vale? Que esto y yo le explicaba, por lo que tú has comentado ahora, y que incluso hay algunas personas, por ejemplo, que llegan a urgencias, que la sensación de esa persona es que se está ahogando, que la ausculta el aire entra perfectamente bien, que además le mide el oxígeno en sangre y está por encima de lo normal, es decir, que está hiperventilando, que a veces se le pone la mano de comadrón, etcétera, pero que la sensación de esa persona realmente es de que le falta el aire. Es tan incapacitante que realmente llegan a pensar que se pueden morir. De hecho, cuando van a urgencias y ven el cartelito de urgencias ya empiezan a tranquilizarse porque ya empiezan a sentir, bueno, aquí no me van a dejar morir de alguna forma. Pero es cierto, muchas personas cuando dicen, bueno, no es tanto, es ansiedad,
oye, que es que la ansiedad es muy incapacitante, que la persona lo puede pasar fatal, que realmente puede pensar que le quedan 2 minutos de vida. O sea, esto es un tema que decimos, cada persona lo vive de una forma distinta, pero por eso es tan importante, primero, quitar ese mito. Hay algo, escuchaba antes un poquito a Paco, una de las cosas que a veces nosotros hacemos en la consulta es provocarle una crisis de ansiedad muy grande. ¿Ah, sí? Muy ¿Cómo grande. ¿Cómo lo hacéis eso? Haciendo que hiperventile. Ah, vale. Rápidamente, o si no le llevamos a una situación que le resulte especialmente dolorosa, una situación, acordarse de alguna muerte o así, y rápidamente luego le enseñas una serie de técnicas para que en ese mismo momento lo corte. Lo que comentas, bloquear los pensamientos que la tú... parada de pensamiento, por ejemplo, que es tú dices algo, en tu las libro. autoinstrucciones, pero un tema muy importante es que hay muchas personas que ante eso que les suscita mucho miedo, prefieren que sea por algo físico. Se quedan mucho más tranquilos y dicen, hay una base física, tengo un problema hormonal, tengo un problema de otro tipo, que si te dicen, no, esto es una crisis de ansiedad, que usted sin darse cuenta se lo está provocando, porque se siente mucho más perdido. Dices, bueno, si yo tengo algo físico, tomo una medicación y ya está, Claro, pero si depende de mí, el tema es más complicado, porque lo han intentado muchas veces y no lo han conseguido. De hecho, van a mi consulta, que soy endocrino, muchas personas que tienen ansiedad para ver si tienen un problema de tiroides que les pueda solucionar, cuando realmente es lo otro. Berta, ¿se hereda la ansiedad? ¿Hay una, digamos, una personalidad con más riesgo de tener ansiedad que otra, o familias? Sí, pues sí que hay estudios y en todos los trastornos de ansiedad de forma general, pues se han hecho estudios en gemelos monocigóticos que tienen el 100% de la carga genética igual y hay más ansiedad, un 37%, frente a un 18% en los gemelos dicigóticos, que ya nos está diciendo que hay un factor genético implicado en la ansiedad. Luego estudios en familiares también se han hecho, aunque en estos casos, familiares de primer grado, puede haber un gen más el aprendizaje o los condicionamientos de esa familia. Y luego también hay distintas personalidades que pueden desencadenar o pueden acabar en un trastorno de ansiedad. Hay conductas evitativas que pueden acabar en una fobia social o en una fobia específica. Pero no hay un gen que se pueda relacionar, sino que simplemente hay una predisposición. Bueno, esto es cuando nosotros, por ejemplo, en la diabetes tipo 2 decimos eso. O en la diabetes tipo 1 sobre todo, no hay un gen específico, pero una predisposición genética sí que existe, ¿no? Que podríamos decir. Exactamente, y luego tiene más peso todos los factores que vienen de fuera, ambientales, y eso es pues el aprendizaje, los condicionamientos que me han dado en mi infancia, la seguridad que me han dado, la asertividad, el decir que no, que decía María Jesús, eso tiene más peso y me puede defender porque van a ser los recursos que yo voy a tener para evitar tener ansiedad. Y Paco, desde un punto de vista biológico, ¿sabemos las causas de algunos de los trastornos de la ansiedad? O sea, ¿tenemos una base química o neurobioquímica? Y sí, hablando de la ansiedad patológica, fíjate, si hablásemos un poco del tema de depresión, el 85% de los trastornos depresivos son ansiosos. De hecho, muchas veces el paciente dice, doctor, ¿lo mío es más ansiedad o más depresión? Poco importa, el mecanismo por el que se provocan los cuadros depresivos de características endógenas tiene que ver con esa ansiedad patológica, es decir, los neurotransmisores implicados en la ansiedad, básicamente la serotonina y la noradrenalina. Por tanto, esa ansiedad en forma de pico, en forma de salva, en forma de crisis, lo que los anglosajones llaman el panic attack o la crisis de pánico, que sobrepasa la frontera, que te impide volver a ir a ese sitio, porque esa sensación súbita de pensar en que te vas a morir, en que te falta el aire, que te vas a asfixiar, en que te vas a caer, que vas a perder el control. Esa crisis tan severa obedece al tratamiento, más allá de con los ansiolíticos habituales, la benzodiazepinas, que actúan a nivel del receptor GABA, con la serotonina. Por eso, cuando la crisis de pánico se repite acompañando patologías psiquiátricas, utilizamos los serotoninérgicos. De hecho, es una pregunta que solemos hacer frecuentemente en la Facultad de Medicina. Los serotoninérgicos serían los tratamientos en los trastornos de pánico que se repiten. Una crisis súbita que te da a las 3 de la mañana y estás durmiendo, que no tiene un desencadenante psicológico, sino que tiene que ver precisamente con la patología que estamos tratando. Muy bien. María Jesús, la pregunta del millón. ¿Es fácil controlar la ansiedad?
No, no es fácil. No es fácil. Cuando no vamos a engañar a los telespectadores. No es sencillo, se puede conseguir y con un cierto entrenamiento, voluntad, teniendo muy claro que lo quieres lograr y participando de forma activa, por supuesto lo puedes conseguir. Pero cuando el organismo ha aprendido a tener miedo ante una situación que realmente le provoca esa ansiedad, como comentaba muy bien un poquito Berta, lo que intenta es evitar esa situación, que es lo contrario de lo que tenemos que hacer para superarlo. Cada vez esa ansiedad se va haciendo más grande y a veces lo que era en un punto muy específico para un tema concreto se empieza a generalizar. Y la persona lo que hace es intenta defenderse de nuevo, quedándose cada vez como más quieta, ¿no? que es justo lo contrario. Pero claro que se puede conseguir. Y muchas personas a veces te vienen diciendo, yo vengo porque usted le ha enseñado a controlar la ansiedad a mi padre, a mi amigo y tal. Y dices, bueno, pero a lo mejor lo que hacemos con usted no tiene nada que ver. Porque como la causa, el origen en cada persona es una, sí que hay que hacer un traje a medida. Es decir, esto no es tan sencillo como hagan ustedes siempre estos ejercicios y se controlará la ansiedad. No, tenemos que ver qué es lo que en usted causa ansiedad y a partir de ahí hacemos una serie de técnicas para ayudar a combatirlo. Pero es que como vivimos, la verdad, en la sociedad de la inmediatez, la gente dice ansiedad, Claro, pastilla, que se me quite. claro. Y un proceso de aprendizaje como el que tú estás comentando, lógicamente requiere un tiempo de aprendizaje. Las cosas no Sí. se aprenden de la noche a la mañana. Sí, pero no es tanto. Evidentemente Eso no es el sí. efecto de la medicación, que mucha gente te viene, a veces muchas personas te vienen ya un poco en el sentido contrario. Mire, llevo 2 años tomando ansiolíticos o antidepresivos, no quiero estar así toda mi vida, quiero que ustedes me enseñen. La psicología hoy en día es muy potente, y sobre todo para la ansiedad, todo lo que es la psicología cognitivo-conductual, en pocas sesiones pueden ser 6, 8 sesiones, la persona ya controla bastante bien esos mecanismos de ansiedad. Primero es consciente, luego es capaz de cortarlos cuando se producen y luego ya se anticipa y no deja No, pero que parece tengan lugar. un mensaje claro y optimista tranquilizador. de que en 6 o 8 Sí, sesiones no, se no, puede no hay aprender que estar años bastante. en absoluto, de Vale, verdad. vale, no es el psicoanálisis, vamos. No es el No psicoanálisis, con todos mis respetos, Respeto. no suele ser lo más eficaz. Bueno, hay una sección que nosotros llamamos pruebas médicas, hoy le vamos a llamar pruebas psicológicas, y nos van a decir los test que tú comentabas antes que se emplean para calcular más o menos el grado de ansiedad. Tiscar Rodríguez nos va a hablar de estos test. Para la evaluación de la ansiedad hay que tener en cuenta pues que la ansiedad es una emoción normal, es una emoción de supervivencia, todos tenemos ansiedad, pero bueno, tenemos que evaluar si realmente hay una excesiva ansiedad y hay un problema en el sujeto. Entonces, para eso, nosotros como psicólogos tenemos herramientas que podemos utilizar para cuantificar esa ansiedad y pues contamos con, además de otras herramientas, otros instrumentos de evaluación con test psicométricos. Los test psicométricos pues lo que incluyen son diferentes preguntas, ¿vale?, sobre las diferentes respuestas, tipos de respuestas de la ansiedad. Respuestas psicofisiológicas, pues taquicardia, sequedad en la boca, pues las manos, ¿no?, que mayor sudoración, y luego también respuestas emocionales, ¿no?, pues cómo se siente el sujeto. Y a nivel motor también, que se me olvida, respuestas motoras como conductas de escape o de evitación ante esas situaciones que le generan ansiedad. En el cuestionario pues van generando, ¿no?, pues cuestiones sobre generalmente te sientes pues nervioso, ¿no? Luego también hay que diferenciar en la evaluación si es ansiedad rasgo o ansiedad de estado, es decir, si generalmente la persona se siente así con ese nivel de ansiedad o simplemente es ante esas situaciones específicas que le generan ansiedad, como puede ser pues ir a un lugar donde está muy cerrado, con mucha gente. Hay cuestionarios en los que tenemos, que se hacen breves, ¿vale? Pues a lo mejor un mismo cuestionario puede incluir preguntas sobre estrés, ansiedad y depresión, porque es sintomatología
que aparece en muchos casos con también sintomatología depresiva, entonces incluyen. Hay otros que, como test de personalidad, que evaluarían la ansiedad, rasgo, que también incluyen preguntas y pueden ser, pues, esos son más largos, pero porque recogen información no solo de ansiedad. Y luego hay otros más específicos, pues a lo mejor 40 preguntas, 50, 60, depende un poquito. Hay tenemos bastantes instrumentos validados en España, en población española, que podemos utilizar para evaluar la ansiedad. Luego tú vas seleccionando la respuesta que el paciente te dice y luego pues hay que hacer una corrección y hay que hacer una interpretación. Entonces hay que tener en cuenta los baremos que el cuestionario muestra. Cada cuestionario, pues los autores te dan esa información para tú poder comparar la puntuación del sujeto con un grupo de referencia, es decir, personas pues, del mismo sexo, el mismo grupo de edad, tienen, y ya vemos si el nivel pues, es bajo, medio o alto. Berta, todos sabemos que las neuronas que tenemos en el cerebro y en otras partes del organismo se comunican entre sí mediante sustancias químicas que llamamos neurotransmisores e impulsos eléctricos. Una persona con ansiedad desproporcionada es porque tiene esas sustancias químicas, esos neurotransmisores totalmente alterados o no. Sí que hay estudios que están implicados varios neurotransmisores y sí que es así. ¿Cómo se ha visto esto? Pues por la efectividad de los fármacos. Digamos que tenemos una célula nerviosa y otra y una comunicación. Pues hay un aumento del freno para que no se excite esa neurona o un aumento de la excitabilidad. Es decir, yo puedo tener ansiedad porque tenga el freno que me produce la ansiedad menos echado o que tenga el acelerador más puesto. Bien. Las sustancias que me frenan es el GABA, el sistema GABA, que es lo que ha nombrado antes el doctor. Un neurotransmisor es el sistema GABA. Y luego los que son los excitadores son la serotonina y la noradrenalina. Ahí, con esos neurotransmisores, todos los medicamentos actúan en esos neurotransmisores y con esos son las armas que tenemos para tratar con medicamento la ansiedad. Eso me ha gustado mucho la explicación que has dado, porque sí. Yo ayer a la paciente esta que veía le decía, vamos a ver una cosa, para que una persona esté bien desde el punto de vista psíquico, aparte de muchas cosas, ella viene por si tiene un problema de tiroides, que no tiene. Y le digo, el tiroides produce una hormona. En el cerebro hay más de 20 sustancias químicas distintas que son los neurotransmisores. Para estar uno bien, tiene que tener la cantidad justa de esas sustancias en el sitio justo y en el momento adecuado. Fíjate si todo esto es complicado a veces, ¿no? Pero le digo, los endocrinos lo tenemos muy fácil, medimos la hormona tiroidea. Los psiquiatras, los psicólogos lo tienen más complicado, porque no pueden medir en sangre periférica, no pueden medir esos neurotransmisores. Pero el hecho de que pueda haber estas alteraciones que tú has explicado también, da paso a que los fármacos son también en muchos casos efectivos cuando es una ansiedad ya un poco más desproporcionada de lo habitual. Y por eso quiero enhebrar contigo, Paco, y decirte, la ansiedad se asocia con frecuencia a depresión, que tú has dicho, pero muchas veces hay un diagnóstico, vemos personas en la consulta que dicen que le han diagnosticado síndrome ansioso depresivo. ¿Qué es exactamente esa entidad? El síndrome ansioso depresivo. Me va a permitir que haga unas declaraciones de intenciones previamente. Lo que tú quieras. No soy sospechoso de no utilizar psicofármacos porque los uso porque afortunadamente son armas. Pero precisamente en el medio donde nos gusta transmitir un mensaje, los psicofármacos hay que usarlos cuando hay que usarlos. Y es tan importante saber cuándo ponerlos como saber cuándo hay que quitarlos. Tomando las palabras de Berta, el GABA, las benzodiazepinas, los ansiolíticos que están tan al uso, el lorazepam, bromazepam, etcétera, está bien que los utilicemos en un momento dado cuando tenemos que ponerlos, pero si el médico que los va a poner no se acuerda que los debe de quitar, el paciente se va a enganchar a los ansiolíticos de una forma absolutamente innecesaria. Es verdad que no es fácil quitarlos de golpe y es verdad que no debemos quitarlos de golpe, pero sí debemos tener siempre presente que los debemos de quitar. No quitarlos y mantenerlos a veces en qué dosis y en qué pacientes tampoco es lo más tremendo del mundo. Pero hay que saber diferenciar de cuando el paciente te dice que tiene mucha ansiedad
que lo que realmente tiene es poca tolerancia a la ansiedad que él tiene. Eso no se puede combatir con pastillas. Porque nos encontramos, en el caso del lorazepam lo hay de 1 miligramo y de 5. Te encuentras pacientes con 5 miligramos de lorazepam por la mañana, a mediodía y por la noche. Eso es una barbaridad, que puede comprometer en quedarse dormido y no despertarse. Entonces hay que estar muy al acecho de tener cuidado con las escaladas de benzodiazepinas que no van a ningún sitio y que de luego, pasado un dintel, si te pones 2 dioptrías más, tú no ves mejor. No veo peor. Pero esa es la idea. Me tomo más ansiolítico y voy a quitarme más la ansiedad. No funciona así. Hecha esta salvedad te contesto. El síndrome ansiodepresivo es un poco un cajón desastre, que está así en la DSM-5 ahora mismo, ¿no? Porque la DSM-5 es la clasificación de las enfermedades de los trastornos psiquiátricas. mentales, un poco la nosografía, no es un libro de consulta ni de ciencia, pero bueno, para que nos entendamos, cuando las personas, los pacientes tienen un cuadro, un síndrome, un trastorno ansiodepresivo, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que tienen síntomas de depresión y síntomas de ansiedad. Pero la mayor parte, como decía anteriormente, de las depresiones son ansiosas. Se debe llegar un poquito más lejos en ese diagnóstico. Nos quedamos en eso y lo estamos diciendo bien. Estamos diciendo que si vamos a poner un antidepresivo, que al principio pongamos un ansiolítico. Pero insisto, ya se encarga el antidepresivo de quitar esa ansiedad y evitar la dependencia por la tolerancia que hay a los psicofármacos. Muy bien. Vamos a ver, María Jesús. Imaginemos, vamos a situarnos un caso práctico. Sí. Un médico, como pueda ser yo, u otro especialista, ve en su consulta a un paciente, una paciente, ve claramente que lo que tiene es un problema ansioso más que una causa orgánica y te la manda a la consulta. Te llega a la consulta, ¿qué haces? Lo digo por explicarle, en la consulta del psicólogo, mucha gente no ha ido, Sí. de la psicóloga, ¿qué es lo que tú, ese paciente lo recibe? ¿Qué haces? Bueno, ¿queréis que diga la verdad? Sí, no, hombre, la verdad, por Dios, y solo la verdad y nada más Bien, que la verdad. Cuando alguien no ha venido nunca a una consulta del psicólogo y ves que viene con cierto recelo, que a veces ocurre, ¿no? Y te lo envían compañeros médicos, lo primero que le decimos es, mire, yo soy psicóloga y soy muy normal. Y soy muy normal, o sea, no, de verdad, o sea, bien, no se preocupe, no Sí, se porque preocupe. tenemos la idea que los psicólogos y los verdad, psiquiatras y a veces están los un poco, psiquiatras también un poco poco Yo siempre pasados. digo, soy Psiquiatras normales normal, yo no conozco ninguno. soy normal, tenemos un razonamiento lógico estupendo, tenemos un buen sentido del humor y seguramente usted ya ha hecho el primer paso, que es el más difícil, que es estar aquí. Y una vez que está aquí, no se preocupe en lo que me va a decir, no se preocupe. Yo le voy a ir preguntando determinadas cosas y usted con toda y absoluta libertad me va respondiendo, pero esto no va a ser un examen, va a ser mucho más sencillo. Yo le voy a ir cogiendo cosas de su vida, los diferentes ámbitos, y si usted al final ve algo importante que no le he preguntado, tranquilamente me lo dice. Y a partir de ahí la persona se relaja y tú le puedes hacer una exploración muy en profundidad de esas principales áreas de su vida. A veces no profundizas mucho en la primera sesión. A veces cuando te das cuenta que la persona tiene ciertos mecanismos de defensa o tiene muchos miedos, lo haces como un poquito más por encima y lo que sí que le dices es, mire, lo que no hacemos aquí es imposición de manos. Eso, olvídese, vamos a tener que trabajar y vamos a empezar a trabajar con su realidad y en esta semana. Yo le voy a poner unos registros que son muy sencillos. Cada vez que usted se sienta mal a lo largo de la semana, por lo que sea, usted apunta. Y apunta dónde está, la hora, la situación, qué hace. A continuación apunta a qué siente a nivel fisiológico, que es más o menos a nivel físico. Y luego, y es lo más importante, apunta a lo que está pensando, en esos momentos, literalmente. Y dentro de una semana ya verá cuando usted vuelva cómo habrá muchas cosas que de repente ha empezado a entender por qué se disparan esos mecanismos de ansiedad o por qué se siente mal. Pero lo primero que hago es tranquilizar a la persona. No, has dicho una cosa al principio que me parece extraordinaria y es que el primer paso es que llegue a tu consulta. Sí. Eso he de decir que el mérito de que lleguen a vuestra consulta muchas veces de las personas que lo vemos antes, Claro. que nos cuesta, dicho sea de paso, Dios ya ayuda cuando les decimos que su problema es principalmente de ansiedad, Claro. que vayan al psicólogo o al psicóloga. Cuando le dices eso, a veces te miran como diciendo, vaya por Dios, otro que piensa que no estoy bien. Eso es. O sea, que tengo yo la culpa, o sea, que soy yo O sea, que me causo la Y ansiedad. entonces yo a veces les digo, date la oportunidad, mira, lo más que puedes hacer, y no te gusta, no vuelves, pero date la oportunidad a eso. En fin, el primer paso es llegar a vosotros. Afortunadamente cuando vienen luego ya es más sencillo continuar. ¿Qué podéis hacer, Berta, desde atención primaria en los temas de ansiedad?
¿En una situación ideal o lo que hacemos? No, la verdad, A ver. y la verdad, y milongas ninguna. Bueno, pues en el ámbito de atención primaria sí que es verdad que conocemos a la familia y tenemos más datos y luego los vemos con más frecuencia. Entonces, si hay una persona que viene con un síntoma de ansiedad, lo primero que tenemos que descartar es que sea otra cosa. Pues si viene un diabético hipertenso, pues si viene con una opresión, pues habrá que hacerle un electro. Al que tiene disnea y que es EPOC y bronquítico y con dilatadores, pues habrá que auscultarle. Pero tenemos pocas armas. Debemos diferenciar lo que es grave de lo que no es grave. Eso lo primero. Cuando hay un trastorno con una despersonalización, que una persona ya tiene una conducta que de aislamiento con ideas suicidas, pues tenemos que, la única vía es ir a urgencias. Esa es la única vía que tenemos en primaria. Mandarle urgencias para que lo vea el psiquiatra. Sí, eso es una urgencia vital. Y hay un protocolo además suicida que en 5 días lo atienden en ese día y en 5 días lo vuelven a ver en psiquiatría. Luego ya está la derivación a salud mental. En la derivación a salud mental ya lo ve un psiquiatra y hay un equipo de psicólogos. Y ya se hace una atención a lo que ha nombrado el doctor Toledo, que son los trastornos de ansiedad, no una ansiedad suave, una ansiedad bien levemente tolerada, desproporcionada, le vamos a llamar. Sí, enfermedad. Claro. Ansiedad. Luego también nos encontramos, pues eso, con abuso de sustancias, con cuidadores de pacientes que tienen en casa. Tenemos muchas comorbilidades, pero diferenciar lo grave de lo no grave, derivar cuando hay que derivar y luego ya en salud mental ya derivarán a los psicólogos, que nosotros directamente no podemos. Y ahora en Murcia está empezando un programa de sectorización que cada 4 o 5 centros de salud van a tener su psiquiatra y su psicólogo de referencia que va a ir al centro de salud. Y eso también es muy importante. Eso es un paso que se va a dar ahora, ¿no? Se está dando. En Molina de Segura se está haciendo. Bueno, en la zona de Molina. Es una buena noticia. En Madrid claro. También, ¿eh? En Madrid también. Se están haciendo. Estamos a nivel de Madrid, que no es poco, ¿eh? Claro. Y luego ya, lo que ya no sé es la demora que habrá entre una visita y otra en salud mental, entre psiquiatra y psiquiatra, las visitas en psicología. ¿Cuántas son la media? ¿6, 10 visitas para una terapia cognitiva? Sí, más o menos. Y con en ese rango. ¿Cada 15 días, cada mes? Al principio lo ideal sería una vez a la semana. Pues eso ya se me escapa, eso ya no lo sé. No sé si ya se hemos realiza. dado bastante información, tampoco lo vamos a saber todo. Sí. Paco, una persona con ansiedad, ¿cuándo estaría indicado poner ansiolíticos? Los que tú has citado antes. Vale. Primero, la red de salud mental en Murcia está muy bien desarrollada y hay excelentes profesionales. A veces hay un poquito de tapón por la demanda, que es grande, pero podemos estar moderadamente contentos, no satisfechos. ¿Cuándo poner un ansiolítico en un trastorno por ansiedad? Si la ansiedad desborda, si la ansiedad es patológica, si la ansiedad es enfermedad, si la ansiedad bloquea, si el paciente no puede salir directamente, lo que llamamos con el perímetro de seguridad de su casa, porque distanciarse ya le provoca el malestar típico del mareo, de la sensación de que se va a caer, de pegarse a la pared, de no poder... Pues eso hay que tratarlo al principio, insisto, cuando ponemos un ansiolítico tranquilizante, para que nos entendamos, una benzodiazepina, es el más rápido en funcionar. Funciona en minutos. Incluso por la vía sublingual es aún más rápido y algunos pacientes lo llevan como amuleto, que ya nos encargaremos de que lo deje de llevar cuando pueda estar en condiciones. Pero a veces ese amuleto de llevar su alprazolam, qué sé yo, su lorazepam, le permite decir, pues voy a ir al sitio porque llevo y puedo volver a coger el coche que antes me bloqueaba y no lo cogía. Pero insisto, esa medicación hay que tener cuidado, porque una vez que hemos sobrepasado la fase aguda de la ansiedad, si no lo hacemos bien, si no le damos armas terapéuticas, psicológicas, si no le enseñamos a decir que una crisis de pánico, aunque tenga el miedo a la muerte inmediato, me voy a morir, estoy persuadido de ello, eso no ocurre por una crisis de ansiedad. Si no sabemos darle sus herramientas, se va a quedar enganchado a la benzodiazepina, a veces de por vida. El ansiolítico es el parche. Los serotoninérgicos es el tratamiento de fondo. Tanto el uno como el otro tienen su momento de ponerse, insisto, y debe estar en la mente del médico que los pone en el momento de quitarse. Ahora hablaremos del tiempo y de todo eso. María Jesús, ¿qué porcentaje de éxito se puede obtener en personas con ansiedad simplemente con el tratamiento que tú has dicho, lo de las consultas que verlo,
6, 8 semanas, 2 meses, ¿qué porcentaje de éxito podéis tener? Primero hay un tema, y es, como comenta bien el doctor Toledo, en muchos casos el tratamiento tiene que ser conjunto, tiene que ser farmacológico. Bueno, la parte que a mí me toca. Efectivamente, tiene que ser farmacológico y luego apoyos psicológicos más. Hay casos que cuando están en plena situación de crisis y de crisis de pánico, es que no puedes empezar hasta que eso esté un poquito normalizado. No puede empezar el tratamiento psicológico. Sí, no tiene realmente eficacia en ese momento, ¿no? Pero cuando tú empiezas a trabajar con el paciente, dices, ¿cuánto tiempo? 6, 8 semanas puede ser suficiente. ¿Qué porcentaje? Sin duda más del 90%. Es decir, cuando la persona se implica, y eso es un tema fundamental, y nosotros, es más, les hacemos trabajar todas las semanas. Una vez que tú haces 1 o 2 sesiones de evaluación, empiezas a trabajar con una serie de técnicas con ellos, les dices cómo aplicarlas y también tratas de que lo vayan midiendo. En esto les involucramos mucho, le decimos, mira, la siguiente vez cuando te ocurra esto, tú vas a hacer esto y me vas a apuntar y te vas a medir tu nivel de ansiedad. De 0 a 100 me vas a poner en ese momento cuánto sientes que tienes. Y al cabo de 6 o 8 horas, ante la misma situación tú la coges y la ves, vas a volver a medirlo. Y la persona lo va a ir aprendiendo poco a poco. Pero te digo, si la persona participa, si la persona realmente se involucra, casi te diría que en el 100%. Vamos a dejarlo en el 90%, un poquito por esas personas que están, pero es muy eficaz. Es decir, lo que pasa es que a veces, en lugar de venirte unas crisis de ansiedad al principio, que es muy fácil, de verdad, desde el punto de vista de la psicología, conseguir que lo logren controlar, a veces te vienen después de años de padecer ansiedad y te vienen ya con muchísimos miedos, te cuesta un poco más, es como si tuvieran que desaprender previamente. Pero se puede conseguir, ¿eh? Pero, se puede conseguir y es muy Jesús, eficaz. pero me estás diciendo que el 95% de las personas que tienen ansiedad en 2 meses, en una sesión semanal durante 2 meses más o menos, con el tratamiento adecuado consiguen superar esos niveles de ansiedad y llevar una vida normal, sí. Y luego lo que haces es sigues trabajando un poco para que ese otro tipo de miedos o digamos esferas de su vida donde se ha podido afectar esa ansiedad consigan tener muchísimos más recursos ante ello. ¿Vale? Si no fuese así, los psicólogos, de verdad que en lugar de trabajar cada vez más, lo haríamos menos. Pero yo te decía que el 40% de los casos que vemos son realmente personas con ansiedad. Lo que pasa es que realmente no sé por qué hay tantas personas en la calle con una ansiedad desproporcionada. Por esa falta previa de educación sanitaria, bueno, eso que es lo que realmente estamos intentando tenemos, hacer ¿no? con este programa, para que la gente llegue a... Claro, y desmitificarlos, pero desde el principio, es decir, porque cada vez lo que vemos es población más jóvenes, niños, adolescentes con unas crisis de ansiedad enormes. Sí, lo que yo te decía, que lo primero es que para llegar a tu consulta, las personas que están en atención primaria o otros especialistas, sí, convencerlos de que lleguen cuesta trabajo. Incluso hasta los profesionales de la educación, es decir, de profesores, que son los primeros que a veces se pueden dar cuenta. A veces también a los padres, ¿no? Uno de los peligros que está causando más ansiedad en la gente más joven, más adolescente, es la sobreprotección. Esa sobreprotección que les incapacita para la vida, que no tienen recursos y ante la primera situación que ven como un peligro sienten un mecanismo, unas crisis de ansiedad enormes. Vamos a ver en la sección de hábitos saludables cuáles serían los hábitos mejores para evitar la ansiedad. Nos lo va a explicar Javier Orteso. Unos consejos saludables para personas que padecen ansiedad podrían ser los siguientes. En primer lugar, como la ansiedad es una manifestación opuesta a la relajación, pues convendría que el sujeto conociese algunas técnicas de relajación. Otra de las cosas que podríamos recomendar es hacer ejercicio físico. El ejercicio es un estado de activación, pero el organismo tiende luego, después de hacer ejercicio físico, a quedarse más tranquilito, más relajado. Entonces puede ser también una buena medida que las personas hagan ejercicio físico. Ejercicios físicos que les implique pues andar, salir a correr, apuntarse al gimnasio, es decir, la mayor parte de los ejercicios físicos pueden ser útiles porque con posterioridad se quedan más tranquilos y pueden estar más relajados. Otras cuestiones que se podrían tratar que tendrían que ver mucho con la propia percepción que tiene el sujeto de sí mismo y de las situaciones que vive. Sabemos que cuando las personas estamos sometidas a situaciones de estrés, pues tendemos a dar respuestas de ansiedad en función de la valoración que hacemos de esas situaciones.
Si yo pienso de una situación que es muy peligrosa, lo normal es que mi reacción de ansiedad sea muy elevada. Entonces conviene que no valoremos las situaciones de un modo extremo. Pensemos en esa madre que está por las noches a las 3 de la mañana esperando a que vuelva su hijo que está de fiesta. Si es capaz de pensar que lo razonable es que si está de fiesta, pues que esté con amigos y se la haya hecho tarde, y ya está, pues su nivel de sufrimiento será menor. Y por otra parte también una valoración de uno mismo, de que uno se cree capaz de afrontar las situaciones a las que nos vemos sometidos. Pensemos en ese estudiante que tiene que hacer una exposición en clase y que cree que todos le van a juzgar, que le va a salir muy mal, que lo va a hacer horroroso. Pues una manera de prevenir todo esto es entrenarse para verse como competente haciendo la exposición, para pensar que tiene habilidad para desenvolverse, etcétera. Yo mi recomendación sería que fuesen al psicólogo, porque el psicólogo, además de tratar los problemas de ansiedad, también podemos enseñar a prevenir todo este tipo de respuestas. Entonces yo creo que a través de visitas al psicólogo, donde a través de ciertas lecturas, a través de ciertas recomendaciones y de saber cómo manejarse de una manera lógica a nivel de pensamiento frente a las distintas situaciones, sería posible el control de esa situación y el verse uno a sí mismo como más poderoso frente a las situaciones de ansiedad. Paco, María Jesús ha dicho un dato que a mí me ha parecido espectacular, y es que más del 90% de las personas que tienen ansiedad, si van a una consulta de psicología y se hace un tratamiento adecuado, mejoran espectacularmente. Pero esto estamos hablando de personas que tienen ansiedad. Pero si una persona tiene una enfermedad psiquiátrica y además ansiedad, me imagino que esos porcentajes serán bastante menores, o digamos que el tratamiento es bastante distinto, ¿no? Yo he querido bien entender a María Jesús cuando decía eso, que el paciente esté realmente bien motivado, en una ansiedad, que esté motivado, no que a veces por la sobreprotección, muchas veces de los padres o de los educadores se empeñan, tienes que ir al psicólogo y te lleva a cajón, ¿no? Yo quiero entender que está separado ese perfil y que el paciente realmente que quiere buscar herramientas para defenderse de su ansiedad es donde están los porcentajes de respuesta, en una muy experta, desde luego, en el enfoque de la ansiedad. Obvio que esto no está, ojalá y pudiéramos tener este porcentaje en la patología psiquiátrica, en la ansiedad comórbida de los trastornos, desde el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, hasta los pacientes psicóticos con esquizofrenia, que hay muchas, sobre todo los pacientes con trastorno bipolar, ya sea en polo depresivo, ya sea en polo maníaco, y en tanta patología grave, No hay esta respuesta, sí hay respuesta a los fármacos, a los psicofármacos, pero ni siquiera a ese nivel. A veces tenemos que conformarnos nunca conformarnos, pero bueno, evidenciar que mejorar el insomnio, mejorar la ansiedad flotante, mejorar esa ansiedad que acompaña a los síntomas psicóticos, los trastornos del estado de ánimo, en unos más y en otros menos, pero no podría decir que a ese nivel, a ese porcentaje. Ya, porque son pacientes que tienen otra patología añadida. Sí, y donde normalmente... y tal vez que la ansiedad no sea el órgano, el objetivo principal, que sí que lo es, pero como hay mucha patología comórbida, bueno, intentamos, ojalá y pudiéramos tener herramientas para llegar a eso. Muy bien. María Jesús, tu libro famoso, tienes muchos, pero el más famoso es La inutilidad del sufrimiento. Sí. Más de 500.000 ejemplares vendidos. Yo he escrito mucho y ni entre todos. Tú ahí comentaba yo antes de que dice que el 90% del sufrimiento que tienen las personas es por cosas que no han sucedido ni sucederán. Explícanos esto, ¿qué quieres decir? O son cosas que no se justifica ese sufrimiento, ¿no? Es decir, la mayoría de las veces son por pensamientos, por miedos que nos estamos anticipando, por hechos que ya han sucedido, que por mucho que le des vueltas y vueltas jamás volverán a cambiar, o hechos que a lo mejor ni tan siquiera suceden. Y a veces sí que son por situaciones reales, pero por situaciones reales que las distorsionamos, que luego cuando nos las contamos de tal manera que nos disparamos un sufrimiento bastante absurdo. Yo insisto mucho en que si somos personas, que somos todos los que estamos aquí, no somos somos personas,
Los seres humanos nos equivocamos y una de las principales cosas que tenemos que hacer es aprender a perdonarnos, pero otra es a contarnos la vida con objetividad, con realismo, es decir, no estarte dando constantemente golpes encima de la cabeza. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, es imposible no sufrir cuando se te muere un ser querido, cuando tienes un accidente y una persona se ha quedado parapléjica, pero eso ocurre muy pocas veces. La mayoría de las veces sufrimos porque porque nuestros hijos están en una etapa difícil, porque nuestros compañeros son demasiado ambiciosos, porque nuestra pareja no nos escucha, por situaciones que son de la vida cotidiana, que no tiene mayor sentido. Entonces, lo que le dices a la gente es, piénsate cada vez que sufres porque lo pasas muy mal. Y sobre todo es un sufrimiento que no te ayuda. Es decir, cuando tú aprendes de una situación, fantástico. Cuando lo único que haces es que ese sufrimiento te debilita, es un sufrimiento que te está haciendo cada vez más pequeña, que te está haciendo más frágil, infinitamente más vulnerable. Y eso es algo que a la gente le cuesta. Y cuando tú le haces decir, vamos a ver cuando sufres, y luego contigo lo contrastamos y me dices si ese sufrimiento era o no adecuado, es cuando se dan cuenta. Nosotros eso lo hicimos sobre un estudio de más de 15.000 casos, en el que la persona venía y le decíamos, ¿cómo estás? Mal. ¿Qué es lo que te pasa? Esto. ¿Estás sufriendo? Sí. Y al cabo más o menos de esas sesiones que comentábamos antes, más o menos de una media de 10 sesiones, le cogíamos y le decíamos, ¿cómo estás? Muchísimo mejor. Y le hacíamos una pregunta. Cuando tú viniste decías que estabas muy mal. Ahora que lo ves con esta distancia, encontrándote bien, ¿crees que ese sufrimiento era justificado? Y el más del 90%, 95% de los casos nos dicen, en ese momento se dan cuenta que no era justificado. De ahí el nombre, la inutilidad del sufrimiento. La inutilidad del sufrimiento, de ese sufrimiento. ¿Verdad? ¿Cuánto sufres tú? ¿Cuánto sufres tú desde atención primaria para un paciente que tú tienes claro que no tiene un problema orgánico y para convencerlo de que tiene que ir al psicólogo o la psicóloga? Pues ¿Te cuesta mucho? Se dan los dos extremos. Hay gente que quiere ir a toda costa, aunque tenga una ansiedad leve, porque es incapaz de organizarse la vida, de gestionar su tiempo, de dejarse tiempo para él mismo. Y luego hay gente que es que está buscando una enfermedad y no es un hipocondríaco, que simplemente quiere hacerse pruebas. Hay gente que colecciona pruebas complementarias. Sí. Entonces tenemos las dos opciones, al gusto. Al gusto, o sea sí. Que a veces sufres mucho y a veces no te cuesta nada. Me lo piden, vamos, desde la puerta, porque también se ha perdido el tabú y el respeto al psiquiatra y al psicólogo. Está incluso más al psicólogo está mejor visto que ir al psiquiatra. Sí. Y si tienes un coach o un mentor también está mejor visto que ir al psiquiatra, pero se ha perdido el miedo, se ve como parte de la rutina habitual. Es necesaria, todo el mundo tiene ansiedad y todo el mundo no tiene tiempo. Son cosas que no hacemos, no preguntamos. Yo en la consulta no pregunto por si tiene ansiedad, me lo dice directamente, pero yo ya sé que la tiene. Todo el mundo tiene ansiedad. Hay un tema aquí, si me permitís un inciso, que creo que es muy importante en función de lo que nos ha dicho la doctora Sánchez, y es, hay mucha gente que te viene con cuadros importantes de ansiedad, incluso con crisis depresivas fuertes, y te viene diciendo, no, es que yo he estado no sé cuántos meses haciendo un coaching con un coach, con tal. A ver, el coaching no es para eso. Y esto sí que es algo que yo creo que lo tenemos que dejar como muy claro. Y te lo digo, y nosotros en nuestro equipo hacemos un coaching ejecutivo, profesional, para aquellos casos, temas de trabajo, donde la persona necesite mejorar determinadas áreas y tal. Pero una crisis de ansiedad implica un especialista, y tiene que ser un profesional de la medicina o de la psicología. Entonces, con todos mis respetos, todas esas personas que están haciendo coaching de crisis de ansiedad, de crisis depresivas, de patologías graves, creo que estamos lanzando un mensaje a la población muy equívoco, muy erróneo, y que a veces te vienen personas diciendo, te dan ganas de denunciarlo. Lo que pasa que como dicen que hacen coaching, pues no les puedes denunciar a ningún sitio. Pero los resultados que quedan son tremendos en ese punto. Entonces, sepamos diferenciar. Cada vez hay más personas que llaman y te dicen, no sé si necesito un psicólogo o un coach. Entonces yo le digo, pues cuénteme usted. No, pues mire, no consigo descansar por las noches, estoy tal, con mi pareja tal, no sé qué. Y le digo, pero ¿y para qué quiere usted un coach? Claro. Es decir, ¿son temas profesionales de trabajo? No. Pues efectivamente será un profesional sanitario. Dicen, no sé si necesito un psiquiatra o un psicólogo. Bueno, esto es muy normal porque a veces no saben ni la diferencia, ¿verdad? Les cuesta un poquito también. Sí, sí que cuesta. Hay gente que rehace a tomar medicamentos. Y de hecho, sí, como tú decías muy bien, Berta, le cuesta más a la gente ir al psiquiatra que ir al psicólogo.
era antes, ¿eh? No, pero yo he visto cómo ha habido un cambio. Ya. No, pero ahora ya también va la gente. Paco, por ejemplo, antes has dicho que los fármacos, los ansiolíticos, que podemos decir nombres porque la gente utiliza habitualmente. Mesatina, Orfidal, antes has dicho que es muy importante el tiempo que se dan y luego que hay que retirarlo. ¿Existe un tiempo, digamos, estándar, no estándar, pero una media? ¿Lo digo? Verás, lo cierto y verdad es que lo que existe es saber qué paciente necesita el ansiolítico y no caer en la idea, como decía hace un rato, de que todos necesitan ansiolítico y cuando te contesta el paciente que se abona a la creencia de que el sufrimiento es útil. Me encanta el título del libro y no he parado de recomendarlo porque solamente el título ya es terapéutico. Solicitan a cada vez que vienen, tengo más ansiedad. ¿Pero eso qué significa? Estoy más ansioso. Eso no es más ansioso. Es una frase hecha que indica quiero más atención, o tengo baja tolerancia a la poca ansiedad que pudiera tener, o requiero decir que estoy ansioso para funcionar con un lenguaje simbólico en relación con los demás. Si esto no lo identificamos bien, vamos a caer en poner tratamientos que no van a ningún sitio. Ni antidepresivos ni ansiolíticos tratan esto. Es el estar. Ahora bien, ¿hay pacientes que necesitan de la benzodiazepina, del ansiolítico? Sí. ¿Hay pacientes que tienen serias dificultades para conciliar el sueño porque son ansiosos de tercera hora, que le llamamos, y necesitan ese inductor del sueño y que ese ansiolítico pueda ser suave? También. La patología que pueda dar un ansiolítico de una persona que está empeñada en que no se lo piensa quitar, porque te digo, realmente si lo toma a largo tiempo pudiera tener implicaciones a nivel cognitivo en las personas mayores. Hay que intentar evitar, insisto, de cuándo los pones, porque como los dejes puestos, luego entra una batalla que a veces, vamos a decir verdad, no es posible por más que desees quitar. Porque y sobre todo si lo haces de forma brusca puedes generar cuadros de abstinencia que es peor que cuando llega alguien a urgencias, una fractura, una operación y viene con sus benzodiazepinas puestas en los últimos 16 años y dice, no, esto las quitas enteras. Bueno, pues puedes tener hasta un delirium tremens. No puedes, es que lo hemos tratado y no pocos. Ya os ocurría antes, ya estamos sobre aviso que la benzodiazepina hay que quitarla muy poco a poco pero vamos, que hay pacientes que desafortunadamente su estado de ansiedad es de unos niveles en la patología que a veces pues una benzodiazepina no es tampoco estrinina. Es un fármaco que se puede usar bien indicado sin ningún problema. Bien indicado el tiempo que sea pertinente en las dosis que sean pertinentes. El problema es la escalada de dosis innecesaria. Bueno, pues todo eso, como vosotros lo sabéis, nosotros nos quedamos tranquilos y los pacientes deben estar tranquilos de que vosotros manejáis bien las dosis y los tiempos, ¿no? Debemos. Es verdad. ¿Qué papel juega el ejercicio físico para evitar la ansiedad? Pues yo creo que el ejercicio físico es como el recreo, son las horas libres que tenemos y luego pues también actúa con el efecto de, a nivel neuromediadores sin ser medicamentos, pues aumenta la serotonina, aumenta la noradrenalina, disminuye el cortisol a largo plazo, nos despeja la mente, si lo asociamos a algo placentero, o a ir música, a un programa, con la naturaleza, pues mucho mejor. O sea, es el recreo, es nuestro recreo. Si son 8 horas de sueño, más 8 horas de trabajar, más una cada comida, más media al desayuno, nos quedan 4 o 5. Pues hay que hacer ejercicio, nos va a venir bien, vamos a mejorar las articulaciones, la osteoporosis, la hipertensión y vamos a tener menos problemas de ansiedad. Nos vamos a despejar. Que el ejercicio juega un papel importante. Sí, los estudios en la ansiedad se relacionan más con el ejercicio aeróbico y si puede ser al aire libre. Andar, caminar moderadamente, pues 30-40 minutos 3 veces a la semana. Y luego también ejercicio vigoroso intenso 1 vez a la semana. Pues si alguien tiene un compañero para jugar a un partido, pues juega. Y si no, pues hacer un ejercicio un poquito más intenso. De hecho, yo había leído que, por ejemplo, si cogían a 100, en un estudio que cogían a 100 personas con síndromes ansiosos depresivos, teniendo en cuenta el diagnóstico leve y moderado, y a la mitad los ponían a hacer ejercicio y a la otra mitad le daban ansiolíticos. Y mejoraba más la gente que hacía ejercicio que la que tomaba ansiolíticos, porque tendría una ansiedad simple, ¿no?
No, que no me extraña, porque a veces, insisto, hay un abonarse al sufrimiento que es absolutamente nocivo, y parte del pool de la selección de esos pacientes son de los que yo me voy a la película de llorar en lugar de la película de reír. Mira, a veces el sufrimiento es una opción, es la que tú eliges. Pues no es buena cosa, porque es inútil, que me encanta el título, que lo repito. Sí. Ahí en tu libro, por ejemplo, sueles decir que podemos evitar el sufrimiento, pero también en esas 8 semanas podemos aprender todo eso. En la mayoría de los casos. A ver, por lo menos aprendemos, digamos, las nociones básicas, y luego es la misma persona la que te dice, oye, y ahora quiero profundizar en el resto de las áreas de mi vida y hacer aquí como una puesta a punto, ¿no? En ese sentido, y te lleva unas semanitas más. Se puede conseguir siempre que conseguimos esa participación. Me parecía muy interesante lo que comentaba la doctora Sánchez y el doctor Toledo, en el sentido de lo que le enseñamos a la gente es a tener buenos hábitos de vida. Y entre esos buenos hábitos es tomarnos la vida bien. Es decir, tú dejas de tener ansiedad cuando disfrutas, cuando disfrutas con lo que haces. Entonces hay gente que te dice, pero es que yo tengo un trabajo que no me gusta, y le dices, vale, pero es el trabajo que tienes. La forma de conseguir otro es primero estando bien ahora, y tendrás ahí fuerza seguramente para dar el siguiente salto. Pero esto es un tema, es como la gente que dice, no estoy bien, no sé si separarme, no sé si irme a vivir a otro sitio. No hay que hacer cambios, lo que hay que hacer primero es intentar estar bien. Y una de las primeras cosas para estar bien es precisamente aprender a disfrutar de lo que estás haciendo y aprender a valorarlo. Y dentro de los hábitos nuestros, alimentación, sueño, ejercicio y evidentemente temas de equilibrio emocional, hay un tema que es crucial y desde la psicología, y supongo que vosotros estaréis de acuerdo, tenemos muy claro. En España tenemos quizá más niveles de ansiedad y estamos como un poquito más cargados y acelerados porque dormimos menos. Esos 53 minutos que dormimos menos de media que nuestros homólogos europeos, nosotros tenemos muy claro que cuando una persona consigue dormir lo suficiente, ojalá esas 8 horas, no solamente nos descansamos y nos levantamos más descansaditos, también con menos niveles de ansiedad. Cuando la gente duerme poco, esos niveles de ansiedad no han conseguido bajar mínimamente y te levantas ya con un nivel de excitación y de irritación muy grande. Y vivir la vida en tensión no tiene sentido. Antes comentábamos, hay una ansiedad facilitadora, que es ese estímulo que tienes por hacer las cosas. Luego hay un nivel que empieza a decaer. El cansancio es de las cosas que más nos hace subjetivar y que más nos indica y nos propicia un sufrimiento muy inútil, el cansancio. Muy bien, pues la verdad es que podríamos seguir hablando mucho tiempo, pero me dicen que llevamos más de 1 hora de programa, así que vamos a pasar a que digáis las conclusiones o si alguna cosa importante que queráis remarcar. Vamos a empezar por ti, Paco. Bueno, que la ansiedad hay que enfocarla de 2 maneras, la ansiedad de la vida cotidiana, como mecanismo defensivo, no dejar que supere y dar herramientas para intentar controlarla, también entenderla cuando es patológica y no pedirle al enfermo tampoco lo imposible. Si tienes ansiedad te la sacudes porque no se puede a veces, ojalá y pudiéramos pedir eso siempre cuando acompaña la patología psiquiátrica hay que tratarla. Ese sería un poquito el resumen que yo querría decir. Que hay 2 tipos, una que podemos abordar y debemos abordar de una forma sin tratamiento farmacológico y otra que lo precisa, por lo menos coyunturalmente. ¿Verdad? Pues yo en la ansiedad cotidiana daría mucha importancia a la organización del tiempo y cómo gestionarlo. En nosotros y en nuestros hijos, porque parece que proyectamos todo lo que hubiéramos querido hacer en ellos y tenemos que apuntarlos a 20 actividades. Saber organizarnos, saber decir que no. Y así no tendremos ansiedad, saber anticiparnos, saber planificarnos, saber lo que voy a hacer mañana y tener una prioridad muy clara y hacer una cosa o 2 y dejar un poquito de espacio para posibles imprevistos y luego en los niños, con la era tecnológica y en nosotros, pues no estar con el WhatsApp, con el ordenador, con la tablet y con el Kindle, porque eso nos preocupa. A mí me produce interrupción, me produce distracción y no me puedo centrar y eso me produce ansiedad. Y eso, organizarse y dejarse tiempo libre. Planificarse, porque yo creo que lo que estamos hablando de ansiedad es mala organización. Muy bien, María Jesús.
¿Qué nos cuentas? Pues estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, es decir, creo que en gran medida es eso, nos planificamos mal la vida, nos contamos mal la vida, nos dejamos poco tiempo para nosotros mismos y a veces cuando pregunto a lo mejor en una conferencia, ¿quién se deja una hora al día para sí mismos? Muy poquita gente, por cierto, más los hombres os dejáis más la hora que las mujeres, que normalmente tenemos un nivel de autoexigencia en esto de machacarnos enormes. La ansiedad cuando nos perturba, cuando nos impide hacer las cosas, cuando nos causa miedo, hay que tratarla y hay que acudir a los especialistas para que nos ayuden realmente a ello. Pero la mayoría de las veces, cuando nos empezamos a dar cuenta, no está justificado. Y lo que tenemos que hacer es vivir con más tranquilidad, que no quiere decir que vivamos más despacio, que en el fondo viviremos más intensamente, pero aprovechando muchísimo mejor las cosas. La vida no es tan compleja. Cuando coges, la pones en su sitio y te das cuenta que la mayoría de las cosas no son tan importantes. Hay pocas cosas importantes y a veces las pocas importantes son las que dejamos de hacer. Muy bien, me parece realmente, bueno, creo que el programa ha sido extraordinario por vuestras aportaciones, realmente creo que, y además creo que va a ser tremendamente útil, porque la gente que ya de por sí iba al psicólogo o al psiquiatra cuando lo necesitaba, realmente se da cuenta de que vuestros tratamientos son muy, muy efectivos. Os doy las gracias y a las personas que nos ven, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices y no tengáis ansiedad.